¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Andrés Cariazán. Mi número de carnet es 2017-12389. Determinación relativa de la prestación. ¿Qué es la determinación relativa de la prestación? Bueno, esta puede ser concebida como la conducta que va a adquirir una de las partes dentro de la obligación. Sabemos que esta encierra el dar, hacer o no hacer algo. En este sentido, el obligado a dar, hacer o no hacer algo es lo que se debe de entenderse como el punto en el cual se ha determinado en qué consiste la norma del cumplimiento de dicha obligación. O sea, lo que ha adquirido como compromiso ante la otra persona. Allí estamos determinando la prestación a cumplir. Definición y características de las obligaciones genéricas. Son aquellas obligaciones en las cuales el cumplimiento de la prestación se puede dando una cosa indeterminada en su especie, pues la prestación tiene que ser de un determinado género, no incidiendo una especie en particular, tal y como lo regula el artículo 1321 del Código Civil. Sus características son: 1. Se trata de bienes fungibles. 2. Suelen referirse a bienes muebles. 3. Son de género limitado. La especificación. La obligación genérica se convierte en específica. En esta vemos que se produce por la separación de la cosa o cosas del conjunto homogéneo o género que el deudor debe entregar al acreedor. Pues producida la separación ya no rige las reglas de las obligaciones genéricas, sino las reglas propias de las obligaciones específicas. Las obligaciones de género limitado o delimitado son aquellas en las cuales se tiene en forma clara y determina el objeto de la prestación. Es decir, que aquí se coloca un cerco para el cumplimiento de la misma. Las obligaciones delimitadas son aquellas obligaciones que tienen un mayor grado de generalidad, toda vez que el objeto de la prestación esté incluido dentro de una generalidad de objetos de una misma especie, sin que se pueda determinar en forma exacta el mismo. La diferencia entre obligaciones específicas y genéricas. Específicas. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación sin contar con la colaboración del deudor. Es por ello que debe de compelerlo a que lo cumpla. Genéricas. El acreedor sí puede solicitarle al deudor su cumplimiento y de no hacerlo, este puede ayudarlo judicialmente a que se cumpla con lo pactado. Obligaciones alternativas. Son aquellas obligaciones en las que el deudor se encuentra en forma alternativa o simultáneamente y se encuentra obligado a varias prestaciones y extingue la misma entregando o haciendo una de ellas. Obligaciones facultativas. Son aquellas obligaciones que no comprenden sino una sola prestación, pero el deudor se libera cumpliendo otra prestación. Diferencia entre obligaciones alternativas y facultativas. Las alternativas hay diversos objetos de la prestación y se debe una de estas entre otras. En las facultativas la prestación está totalmente definida, aunque su pago lo puede realizar con otra prestación siempre que satisfaga al acreedor. Diferencia entre obligaciones facultativas y genéricas. Bueno, la diferencia entre estas es la determinación de la prestación, porque mientras en las facultativas la prestación está y en las genéricas no. Diferencia entre obligaciones facultativas y accesorias. Las facultativas surten en sus efectos por sí solas en cuanto a su cumplimiento o incumplimiento, y las accesorias dependen de una obligación principal que es la que les da su existencia. La solutoria o sustitución en las obligaciones facultativas. Esta la ostenta el acreedor para autorizar que el deudor sustituya la prestación primitiva, entregando algo distinto, pero que satisface al acreedor. Es una modificación del pago de la obligación contraída, pluralidad de prestaciones. Esta se da en que la obligación se cumple con la prestación de diversas maneras, es decir, con la entrega pecuniaria, moneda o especie, cosechas, o bien fungibles como muebles, etc. Obligaciones pecuniarias.
Definición de dinero. Se le define como la moneda, caudal o fortuna, pero para mayor entendimiento aplicado a nuestro medio es el que día a día circula en nuestras operaciones comerciales, sirviendo de medio de pago en estas. Existen tres tipos de dinero: e- efectivo en circulación, depósitos bancarios, reservas del Banco Central. Funciones del dinero. Este es un medio perfecto para cumplir con determinadas obligaciones. Por ejemplo, el pago de los servicios públicos básicos, así como los préstamos crediticios a los cuales se puede tener acceso. Asume tres funciones: intercambio, como medida de valor y como medio de pago. Esos son los tres valores. Las deudas de dinero o pecuniarias. Estas son las más utilizadas en nuestro medio, pues para adquirir un bien, ya sea mueble o inmueble, se acude a un crédito que por lo general se debe de cancelar en cuotas dinerarias. Clases de deuda de dinero. Las deudas de suma de dinero. Estas surgen en las relaciones comerciales y llevan implícita la cancelación del dinero en la obligación contraída por parte del deudor a favor del acreedor. Las deudas de valor. Esta clase de deudas se debe de entender como una deuda subjetiva, toda vez que se encuentra el valor a pagar del acuerdo a circunstancias circuitas. Por ejemplo, el pago de servicios prestados a un patrono. Ese es un ejemplo. Bueno, ahorita seguimos con las alteraciones del valor de la moneda. Estas pueden ser las siguientes: de tipo legislativo, de tipo judicial y de tipo contractual. El pago de las deudas pecuniarias. El pago de la especie pactado y en la especie en la moneda extranjera, ya que el pago en moneda extranjera en nuestra legislación lo dicta en nuestra legislación, y es decir que es la valoración de la moneda al momento de realizar el pago. El pago mediante título de crédito o de títulos valores. Generalmente los títulos de valores los conocemos en el derecho mercantil, y el que más se utiliza, a mi parecer, es el cheque. No obstante que se encuentra las letras de cambios, etcétera, las cuales pueden ser cobradas al pacto contraído al momento de ser extendidas a favor del acreedor. Obviamente, las deudas de interés. Los intereses legales son aquellos cuya obligación de pago se encuentran establecidos en la ley. Los intereses convencionales son aquellos que se establecen por voluntad propia, tanto del que los paga como el que los devenga. Anatocismo. ¿Qué es anatocismo? Pacto por el cual se convierte pagar intereses de los intereses vencidos y no satisfechos. El cumplimiento de la obligación. Definición de pago. Es un acto jurídico de carácter consensual mediante el cual se cumple la obligación de dar, hacer o no hacer, ejecutando con el propósito de extinguir una deuda de anterior existencia. Los sujetos de pago. El pago realizado por un tercero. Este se realiza por medio de un obligado accesoriamente. Es lo que se conoce como el fiador, que es común que entidades acreedores les sea requerido el respaldo de este para garantizar el cumplimiento de la obligación adquirida. Son tres requisitos: reunir los requisitos objetivos de pago. Si la prestación consiste en dar el traslativo, la realización de la prestación. ¿Cuál es el efecto? El pago lo puede realizar como en primera instancia el directamente obligado deudor. Receptores de pago. Pago realizado a persona autorizada. Esta capacidad la adquiere una persona, tal como en el caso anterior, que ha sido autorizado por el acreedor para que en su nombre exija el cumplimiento de la obligación. Pago realizar al acreedor aparente. Este tipo de pagos le es legítimo, ya que el deudor salda su obligación, pero es la persona que lo cobra y la que tiene el deber de mostrar que es legítimamente acreedor del pago.
el pago realizado, salvo que en instancias judiciales se le despoje de tal calidad. Pago por ingreso y cuenta corriente bancaria del acreedor. Esta se realiza con el consentimiento del acreedor y del deudor, estableciéndose que el pago en alguna de sus modalidades monetarias, por supuesto, se haga por medio del depósito de lo pactado en una cuenta bancaria que el acreedor tenga en una institución, o sea, un banco, ¿verdad? Pago mediante tarjeta de crédito. Este pago se realice mediante en todos los comerciales y mundialmente es el dinero plástico. Los requisitos objetivos del pago. La exactitud de la prestación realizada. Es el pago exacto y completo de acuerdo a las estipulaciones pactadas entre acreedor y deudor. Integridad de pago. Este es el cumplimiento a cabalidad con lo pactado en el momento de contraer la prestación. Identidad de pago. Es una manera ecléctica con las anteriores, pues se debe entender que el acreedor no puede ser obligado a recibir algo distinto a lo pactado en la acusación primitiva. El momento temporal del cumplimiento, el lugar de pago, es determinado por las partes al momento de celebrar la relación contractual, o sea, la obligación, el pago en las obligaciones sometidas a condición. En general, la obligación condicional es un suceso establecido en la celebración del contrato. El pago bajo condición suspensiva. Acá encontramos que las partes han convenido que el cumplimiento de la prestación contraída surja de una acción subjetiva. El pago bajo condición resolutoria. Trayéndolo indicado anteriormente, se trata de acaecimiento de una condición, la cual al momento de suscitarse da como lugar a que la prestación se resuelva o que quede sin efecto, ya que una buena vez. La prueba del pago, el recibo, es la constancia física que el acreedor debe de extender al deudor al momento de que éste realiza el pago. La imputación de pagos es una elección que realiza el deudor al momento de realizar el pago. Los requisitos de la imputación de pago: existencia de varias deudas, las deudas deben ser homogéneas o de la misma especie, las deudas han de ser exigidas o vencidas, que el pago realizado no sea suficiente para extinguir todas las deudas. Los subrogados del cumplimiento. La subrogación del cumplimiento es la sustitución de la forma de hacer el pago, toda vez que el pago de la prestación pueda realizarse a través de distinta manera de la que primitivamente se había acordado. Los supuestos típicos de subrogados del pago: el ofrecimiento de pago y la consignación. Función. ¿Cuál es la función? Acá se tiene que acudir por parte del deudor a una vía distinta ante la acordada inicialmente, y es cuando se da por parte del acreedor la negativa de recibir el pago. Casos en que procede la consignación: 1. Cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago de la prestación. 2. Cuando el deudor se encuentra ante la imposibilidad de pagar, cuando el acreedor se encuentre en estado de interdicción, o sea, es menor de edad. ¿Cuáles son los efectos? En este caso, el efecto primordial es la liberación del pago de la prestación obtenida por el deudor. La dación de pago significa acción de dar algo. Es el acto en virtud del cual el deudor entrega en forma voluntaria un objeto distinto de lo acordado primitivamente con el acreedor. El pago por cesión de bienes a los acreedores es la facultad que el deudor, atendiendo la buena fe en pagar sus prestaciones, ya no por la forma convenida en un principio, sino que a través de sus bienes, o sea, estos bienes muebles o inmuebles. Clases. Dentro de esta forma de pago encontramos extrajudicial y contractual o por convenio. Es cuando se desarrolla mediante un convenio entre acreedor y deudor sin autoridad que medie. Judicial o procesal es la que se realiza con la intervención de un juez competente. ¿Cuáles son los efectos por el pago de cesión de bienes? 1. La cesión de los bienes, irrevocabilidad del poder.
3. Los acreedores tienen la posesión de los bienes y el poder de administración y liquidación de estos. 4. En caso que importe el líquido de los bienes cedidos fuesen superiores a las deudas, los acreedores deberán entregar el rematante al deudor. Incumplimiento de la obligación. Bueno, vamos a hablar del incumplimiento de la obligación. Entramos con la definición. Es aquella omisión o falta del cumplimiento de una obligación, sea pura o sea vencida, quebrantando con ello las estipulaciones contenidas en el contrato. La hipótesis del incumplimiento. Este es el causado por el no pago de la prestación por parte del deudor, es decir, que faltó a lo acordado al momento de adquirir la obligación del pago de la prestación. Efectos del incumplimiento. El derecho que tiene el acreedor a ser restituido o de ser reparado en los daños sufridos a sus intereses por el incumplimiento. El derecho que le asiste al acreedor en disponer con la intervención del Estado de las ganancias producidas de una cosa que generalmente genera el pago de la prestación cumplida. Se resume que esto es basado en la mora o también que cae en el deudor. Las clases o variantes de incumplimiento. El retraso en la ejecución del pago, la ejecución de una prestación defectuosa, el incumplimiento definitivo de la obligación. La realización tardía de la prestación. La mora del deudor. Los presupuestos de la mora son la existencia de una obligación positiva, o sea que consiste en la prestación de dar o hacer. La obligación que sea exigible, el reclamo que el acreedor le hace al deudor para que la prestación le sea pagada. El incumplimiento, ya sea culposo, doloso por parte del deudor hacia el acreedor. Valoración y efectos de la mora. Los efectos de la mora se entienden que recaen en una parte sobre el acreedor, ya que éste tiene el derecho de que se le paguen los daños y perjuicios que le causa el pago por la prestación por parte del deudor y por ende los efectos negativos que son el pago de estos daños y perjuicios recaen en el deudor. La mora de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas. La mora corre a partir del momento en que una de las partes de acreedor o deudor cumple con su compromiso adquirido en la prestación. El incumplimiento definitivo de la obligación. Aparte del incumplimiento, se le da la imposibilidad de satisfacer al acreedor en cuanto a lo pactado en la prestación. El llamado cumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación. El defecto de la prestación, este se da cuando en la prestación no se mide o no se especifica de manera directa la forma directa en que será satisfecho el pago de la misma y que se recibe algo distinto en la misma pactado inicialmente, la idoneidad. Esta se da en el momento de la celebración contractual y que se manifiesta en el cumplimiento de la prestación, basándose en el conocimiento que para dicho cumplimiento tiene el deudor y la capacidad de comprensión que tiene el acreedor. La responsabilidad del incumplimiento. El fundamento de la responsabilidad contractual. Presupuestos de la responsabilidad contractual. 1. Un contrato válido entre el responsable y víctima. 2. Que el daño resulte lógicamente del incumpliendo del obligado. 3. La responsabilidad del cumplimiento. Líneas directrices de la responsabilidad del deudor en el Código Civil guatemalteco. La carga del cumplimiento se entiende que recae sobre el deudor, pero se debe tomar en cuenta que el impago a veces se da por consecuencias que no son atribuibles a su actuar, pero tal como lo establece la norma civil, esta es achacada a él hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, que aquí no incurre por inculpa y mucho menos en dolo. Los criterios de imputación del daño derivado del incumplimiento. Estos son muy importantes
pues daño es lo que el acreedor sufre por el actuar del deudor. Las consecuencias del incumplimiento. Estas consecuencias podrían ser: 1. Los daños ocasionados por parte del deudor por el incumplimiento de la obligación. 2. Los perjuicios que son ocasionados u originados por el incumplimiento del deudor en el pago de la obligación. 3. Que deben ser pagados tanto los daños y perjuicios derivados del impago. La indemnización de los daños y perjuicios es la que se da acuerdo a lo estipulado entre las partes de la relación contractual y no es más que pagar una cantidad cuando se deje de cumplir con la prestación. Postura del Código Civil guatemalteco. Acá se da el fundamento legal en cuanto al pago de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. La ejecución forzosa en las obligaciones de dar es entregar la cosa comprometida en su totalidad. La ejecución forzosa en las obligaciones de hacer, acá participa el acreedor en cuanto al reclamo de la prestación de hacer, ya sea por el mismo o por el interpósita persona cuando el deudor muestre el incumplimiento de la misma. La ejecución forzosa en las obligaciones de no hacer. Esta responsabilidad recae en el deudor tal como se obtiene. La ejecución de las obligaciones de dar es cuando se ejecuta por parte del acreedor con autorización judicial el pago de prestación. La ejecución de las ejecuciones de hacer es cuando el acreedor exige la realización de la prestación de hacer cuando el obligado no lo hace. La ejecución de las obligaciones de no hacer es cuando el juez señala un caso para que se restablezcan las cosas al estado primitivo de las mismas. Exoneración del deudor. El caso fortuito y la fuerza mayor. Caso fortuito es aquello que no se espera y por ello está fuera de la voluntad del deudor, al igual que una fuerza mayor que impida el incumplimiento de la prestación, exonerándole de cualquier tipo de culpa. La falta de cooperación del acreedor. La colaboración del acreedor es fundamental, ya que si ésta se evita, la mora del parte del deudor, pero si no se da la cooperación, se produce el incumplimiento de la prestación. La mora del acreedor o mora. El acreedor cae en mora cuando no acepta la prestación que el deudor o se niega a efectuar los actos necesarios que le corresponden para que el deudor pueda dar cumplimiento a su obligación. La lesión del derecho de crédito por obra de terceros es aquella que genera un impedimento a la prestación, la cual puede ser atendida como un supuesto caso fortuito. Responsabilidad del deudor fundada en la culpa. La responsabilidad precontactual es lo que puede el sujeto en la celebración del contacto. Responsabilidad del deudor fundada en el dolo. Dolo se entiende por dolo por manera simple a la intención que la persona, en este caso, o sea el deudor, tiene de incumplir con la prestación. Supuestos de responsabilidad objetiva u objetivada. El caso de las obligaciones genéricas, en especial de las obligaciones pecuniarias. El régimen que se aplica es la objetividad y que acá no cae en consideración que la obligación será cumplida. Y entonces si se cae en incumplimiento, este puede ser por retraso en la prestación, por ende de parte del deudor. Los pactos de responsabilidad del deudor, autonomía privada, el riesgo del incumplimiento, cláusulas de exoneración de la responsabilidad del deudor, cláusulas de delimitación de la responsabilidad del deudor, cláusulas de agravación de responsabilidad del deudor y la cláusula penal. Defensa del derecho de crédito. La protección de crédito. 1. Los medios de defensa. Son garantías que el acreedor utiliza para el cumplimiento de la prestación. 2. Las medidas judiciales. En estas se da la participación del juez. Generalmente las figuras que se aplican y que conocemos son 1. Embargo. 2. Arraigo. 3. Anotación de demanda. La protección frente al fraude. Las acciones dirigidas a la conservación de la solvencia del deudor. Se debe de considerar en este tema que la responsabilidad del deudor en el cumplimiento de la prestación
contrae el derecho del acreedor a obtener una garantía, ya sea proporcionada por el patrimonio del deudor, siendo esto un respaldo al interés del acreedor al momento de exigir el cumplimiento de la prestación. La acción pauliana o revocatoria. Definición y regulación legal. Es un fraude por parte del deudor, ya que busca con ello el evadir su cumplimiento, ya que se enajena sus bienes a sabiendas que tiene una obligación que cumplir ante uno o varios acreedores. Requisitos de ejercicio de la acción revocatoria. Presupuestos de la impugnación. 1. Existencia de un crédito a favor del acreedor y que sea exigible luego de agotar el procedimiento de persecución de los bienes del deudor. 2. Que el deudor, por medio de un documento válido, proporcione aumento patrimonial a favor de una persona ajena a la del acreedor. Requisitos de la impugnación propiamente dichos. 1. La existencia del perjuicio. 2. Que necesariamente se debe estar frente a un acto fraude para ser impugnado. Efectos de la acción revocatoria. Persigue la ineficacia del acto, tendiendo en acto en sí el fraude insíntrico, como tomando como base el presupuesto que ha habido un perjuicio para el acreedor que la acciona. La tutela represiva. Las acciones del cumplimiento de la obligación es aplicada por el interesado, lógicamente, para entender el cumplimiento de la obligación, ya sea con la colaboración por parte del deudor o por medio de una sanción a imponer o a causar algo directamente. El cumplimiento forzoso de la obligación es forzar, o sea, obligar de manera judicial al deudor para el cumplimiento de la obligación, ya que por medio del pago pactado o a través de sus bienes. La acción subrogatoria o indirecta. Facultad que tiene el acreedor de hacer cumplir la obligación, ya sea por medio de terceros que deben de cumplir con dicha prestación. La protección de crédito en las obligaciones sinalagmáticas. Consideraciones generales. En este apartado, la ley civil le permite al perjudicado acreedor, ya sea por medio de mora o por otra cosa. Artículo 1535. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere.